Buenos días, somos el equipo número 1, mi nombre es Daniela Zanoja. Hoy juntos con mis compañeros estaremos desglosando el tema paradigma cualitativo. Para introducirnos en el tema vamos a definir qué es paradigma. Paradigma es un término de origen griego que significa modelo o patrón. Ejemplo, en un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Vinculado a los niveles y perspectivas de la investigación social, podemos hablar de dos paradigmas básicos en la investigación, el cuantitativo y el cualitativo. La ciencia ha sido y es uno de los más importantes motores para el desarrollo del ser humano. En muy diversos aspectos está inmerso en estructuras de poder hegemónicas. Ahora bien, paradigma cualitativo, para entrar en el tema, el paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento una herramienta de gran valor. La investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo darle sentido e interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les otorgan. La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y en ocasiones contradisciplinarios. Atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas. Es multiparadigmático en sus enfoques. Los investigadores están comprometidos con una perspectiva naturalísima y a la comprensión de la expresión humana. Las investigaciones cualitativas se encuentran bajo dos tensiones simultáneas, una amplia sensibilidad interpretativa, posmoderna y crítica, y por una concepción y análisis de la experiencia humana, positivista y más estrechamente definido por positivismo, humanista y naturalista. Muchísimas gracias. Características del paradigma cualitativo. En primer lugar, insiste en la relevancia del fenómeno. Además, intenta comprender la realidad del fenómeno frente al rigor del enfoque racionalista. Aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de investigación específica, singular y propias de la acción humana. Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los hechos. No busca la explicación o casualidad, sino la comprensión del fenómeno. En este paradigma, la realidad es global, holística y polifacética. Y de último, el individuo es un sujeto interactivo, comunicativo que comparte significados. La investigación cualitativa como un proceso. Tres actividades interconectadas y genéricas definen el proceso de investigación cualitativa. Incluyen teoría, método y análisis, epistemología y metodología. Detrás de estos aspectos se encuentra la biografía personal del investigador con su género, el que habla desde la perspectiva de una clase particular, raza, cultura y etnia. El investigador con su género se acerca al mundo con una serie de ideas, un marco teórico que especifica una serie de preguntas. Esta perspectiva lleva al investigador a adoptar puntos de vista particulares respecto al otro que es estudiado. El otro como sujeto de investigación. Los investigadores cualitativos se han enfrentado a una espada de doble filo. Por un lado, estos han considerado que observadores competentes pueden reportar con objetividad, claridad y precisión sobre sus observaciones del mundo social, incluyendo las experiencias de otros. Por otro lado, los investigadores han creído en un sujeto real que está presente en el mundo y es capaz de informar sobre su propia experiencia. Estas dos creencias los han llevado a la búsqueda de métodos que les permitan registrar con precisión sus propias observaciones y a la vez permitir ver los significados que los sujetos le den a sus experiencias de vida. Recientemente estos dos aspectos han sido cuestionados. Los postestructuralistas y posmodernistas han permitido comprender que no existe una ventana clara alguna que permita ver la vida interna de un individuo. Cualquier mirada tiene el filtro del lenguaje, género, clase social, raza y etnia. Como consecuencia de lo anterior, la investigación cualitativa abre un abanico de métodos interconectados para interpretar y buscar mejores formas de hacer comprensible el mundo de las experiencias que estudian. Diferencias entre el paradigma cuantitativo y cualitativo. Comenzando por el paradigma cuantitativo, tenemos que este se ubica en la efectividad del análisis estadístico. Busca o pretende identificar leyes universales y causales. También que expresa sus resultados mediante modelos e indicadores estadísticos matemáticos y que explica fenómenos sociales a través de generalizaciones objetivas, para lo que utiliza estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, la estadística univariada y multivariada y también las técnicas descriptivas. El paradigma cualitativo se ubica en el campo del interaccionismo simbólico y la interpretación.
Explica las relaciones causales utilizando procesos interpretativos personales de la realidad basados en experiencias previas. También utiliza múltiples fuentes de información, pero destaca las de primera mano, es decir, que un trabajo cualitativo se basa o comienza con una observación detallada y próxima a los hechos. En resumen, tenemos que la investigación cuantitativa no es más que un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, imágenes, gráficos, etc., para poder construir un conocimiento sobre una realidad social mediante un proceso teórico de conquista, construcción y comprobación desde una perspectiva global, pues es para comprender el conjunto de cualidades que se interrelacionan para caracterizar un determinado fenómeno. Este tipo de perspectiva simplemente intenta acercarse a lo que es la realidad social mediante la utilización de datos no cuantitativos. El término cualitativo implica un énfasis en los procesos y en los significados que no son rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. Los investigadores cualitativos enfatizan la naturaleza de la realidad construida socialmente en la íntima relación entre el investigador y en lo que se investiga y las restricciones situacionales que se moldea la búsqueda de dar respuesta a situaciones que enfatizan cómo se crea la experiencia social y cómo se le da el significado. La validez y la confiabilidad se buscan en la investigación cualitativa mediante la triangulación de métodos o investigadores. Este concepto implica utilizar los diversos métodos para verificar los resultados o bien contar con toda esta opinión de uno o más investigador en la interpretación de los resultados. La investigación cualitativa nos interesa la representatividad en una investigación. Puede ser valiosa si se realiza en un solo caso, estudio de caso, en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas. Si en la investigación cualitativa se busca conocer la subjetividad, resulta imposible pensar que ésta pudiera generalizar. Sin embargo, es un hecho incontrovertible que hoy en la investigación cualitativa, aún sin aspirar a la representatividad o a la generalización, se utiliza ampliamente en el mundo académico, de negocios y mercados, sobre todo por este medio de los grupos focales. Los objetivos de la investigación cualitativa pueden dividirse en 5 grupos generales: adoptar una actitud abierta al aprendizaje, detectar los procedimientos que exige cada momento, representar una visión detallada, centrarse en el individuo y comprender las circunstancias del entorno. La comprensión y aceptación de estos objetivos de la investigación cualitativa permiten al investigador utilizar de forma efectiva los métodos cualitativos para explotar los fenómenos sociales naturales sin perder de vista el contexto el contexto donde ocurren.